Tiene la palabra el doctor don Ángel Manuel Felicísimo Pérez, catedrático de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría en el Centro Universitario de Mérida para pronunciar la lección inaugural del curso 2022-2023, cuyo título es La Universidad y la Tercera Cultura, la perspectiva de un biólogo ingenuo. Autoridades, colegas, amigos y amigas del grupo Kraken especialmente, me comentaban antes si iba a hablar de fotogrametría, que es lo que parece que me tocaba. No va a ser así. Voy a leer, aunque me gusta improvisar, y os voy a hablar de algo más general, que creo que es más importante. Os voy a hablar de simbiosis, de colaboración, de aislamiento y de incomprensión. Voy a comenzar con un breve ejemplo de éxito y finalizaré con una frustración que se extiende desde la universidad hasta la sociedad y de la que somos una parte con un papel único, un papel privilegiado que entiendo debemos cumplir. Comenzaré intentando explicar qué hago aquí en estos momentos, porque creo que aportará algo de luz a lo que voy a comentar después. Siempre quise ser biólogo, por eso este color azul, aunque esté en un área de ingeniería, y lo conseguí en la Universidad de Oviedo. Algo de trabajo, mucha suerte. Allí trabajé una década en proyectos técnicos, ambientales, pero la inestabilidad laboral que ya existía en aquellos años, en finales de los 80 y en los 90, nos llevó a abandonar Asturias y a venir a Extremadura. Eso hace ahora 23 años. Desde entonces han pasado muchas cosas. En el texto que les van a dar tengo algunas citas personales. Aquí voy a citar una, creo, solamente, porque me integré inicialmente en el grupo de biólogos de Juan Manuel Sánchez Guzmán, que me acogió de una forma que sigo agradeciendo todos los días. Siguió con convocatorias de plazas que no esperaba y acabé primero en la Escuela Politécnica, en un área de ingeniería cartográfica, un área de ingeniería, y después en el Centro Universitario de Mérida. Aquí comenzó, lo veo ahora después del tiempo, la primera fusión. Esta fusión entre biología y ingeniería me permitió no abandonar lo primero, sino además abordar temas, y de eso va lo que voy a contar, que desde la especialización son imposibles de resolver. Incluso no son ni siquiera comprensibles. Con estos antecedentes, un biólogo en una ingeniería, acabé escribiendo el título que veis en el comienzo de esta conferencia, La Tercera Cultura. Voy a comenzar con una exposición de cómo esa fusión de una disciplina clásica, la biología, con otra más moderna, la teledetección, los sistemas de información geográfica, un poco de análisis espacial, un poco de estadística, puede ayudar a resolver problemas planteados incluso hace más de un siglo. Luego daré la opinión de por qué esto no está funcionando e intentaré comunicar de que debería funcionar. El punto que tenéis ahí se llama los vagabundos del viento. Bien, esta es la parte práctica, la parte de investigación que os voy a comentar. La historia esta partió de que hubo un satélite que hacía una cosa nueva. El satélite se llamaba, ya se cayó, se llamaba QuickSat y medía vientos sobre la superficie oceánica. El principio físico es maravilloso. No voy a extenderme porque me han pedido que sea breve. Lo tenéis en el texto. El caso es que habíamos conseguido leer y procesar estos datos de viento, estos datos de un aparato que se llama escaterómetro, y con ese análisis de campos dinámicos, de campos de vectores de viento sobre la superficie del océano, con su velocidad, con su dirección, su azimut, logramos, un año antes de la anécdota que os contaré, verificar una vieja hipótesis que tenía ya más de 150 años. Joseph Dalton Hooker había propuesto, a mediados del siglo XIX, que más que la distancia geográfica, el éxito de la colonización de islas, la llegada de especímenes, la llegada de propágulos, de trozos de musgo, se debía a la conectividad mediante lo que luego podíamos llamar autopistas del viento. Esta hipótesis no se pudo confirmar hasta que dispusimos del satélite QuickSat
y de métodos analíticos de análisis espacial que nos proporcionan los sistemas de información geográfica. El trabajo este se publicó en el año 2004 y tuvo cierta repercusión. Lo interesante es que cuando los puse más tarde en la Universidad de Barcelona, hubo una persona, Jacob Fernández Solís, una de esas personas que la universidad no debe permitirse perder jamás, que se acercó y nos planteó una idea. Jacob no trabajaba en teledetección, no trabajaba en estadística. Jacob es ornitólogo. Jacob trabaja con pardelas. Las pardelas son unas aves que hacen miles de kilómetros de migración todos los años. En el Atlántico salen de las zonas, cuando empieza el invierno, salen de las zonas de cría en Cabo Verde, en las Islas Azores, e inician un gran viaje. Son unas aves que tienen 50 centímetros de envergadura. Bueno, pues estos bichitos bajan por la costa de África, giran hacia Brasil, bajan por las costas de Brasil, llegan a la plataforma oceánica argentina y allí deciden que van a atravesar el Atlántico otra vez para llegar a las costas de Namibia y alimentarse en el afloramiento de Benguela. Cuando llega la primavera, dan la vuelta, pero no dan la vuelta por el mismo sitio, dan la vuelta por el Golfo de Guinea. Estas trayectorias son miles de kilómetros más largas de lo que podrían ser. Y a Jacob, cuando comentaba lo del tema del viento, de los campos de viento, le encajaron las piezas y planteó que deberíamos ver una hipótesis. Esa hipótesis era que las pardelas, la migración de las pardelas, no era por la distancia más corta, lo cual era evidente, sino buscando los caminos de mínimo esfuerzo sobre los campos de viento. Bueno, los resultados de este trabajo funcionaron, logramos confirmar una cosa que, si la piensas, es sorprendente. Las pardelas no solo saben a dónde tienen que ir cada año, a 10.000, 11.000 kilómetros de distancia, sino que saben que no tienen que ir en línea recta, saben por dónde tienen que ir para que su probabilidad de supervivencia fuera más alta. Tenéis imágenes en el texto. El caso es que esta anécdota o este trabajo viene a cuento de que Jacob trabajaba en ornitología, nosotros, los dos que intervinimos en este trabajo, Jesús Muñoz del Jardín Botánico trabaja en musgos, tiene que haber de todo en la vida, y yo trabajaba en sistemas de información geográfica. Todos biólogos, pero si no hubiéramos conectado estas disciplinas completamente diferentes y de las cuales todos ignorábamos casi todo de los demás, no hubiéramos podido resolver nada. Con este ejemplo de entendimiento, de colaboración, que funcionó bien, entro en la parte de la tercera cultura. La tercera cultura es un proceso para establecer un diálogo entre disciplinas incomunicadas. Ya no hablamos de comunicar áreas de ciencia entre sí, o ciencia y tecnología, ciencia e ingenierías, sino áreas más grandes. Vamos a ir a la dicotomía un poco abusiva de ciencias y artes. Esta cuestión se planteó, es vieja, pero se planteó especialmente en una conferencia en 1959, titulada Las dos culturas, donde Charles Percy Snow, físico y escritor, habló de la ruptura de la comunicación entre ciencias y artes. Esta ruptura, según él, tiene como consecuencia la ausencia de iniciativas y reflexiones interdisciplinares, lo que, a su vez, es una hipótesis, dificulta abordar y resolver problemas globales. Vamos a incluir en el conjunto ciencias, un conjunto borroso, las ciencias clásicas, también las ingenierías. Y vamos a incluir en artes lo que aquí a veces llamamos letras, pero artes incluye todo, incluye la literatura, la poesía en todos sus géneros, la música, la pintura, el teatro, el cine, todo lo que se nos ocurra como revelación artística. Snow era físico y novelista y estaba en contacto con las dos culturas, con las ciencias y con las artes. Se movía entre grupos de científicos por su profesión y de escritores por su actividad en literatura. Él comenta al principio de su conferencia: sentía que me movía entre dos grupos de inteligencia comparable, de origen social no muy diferente,
que ganaba más o menos lo mismo, pero que casi habían dejado de comunicarse entre sí y cuyos climas intelectuales, morales y psicológicos tenían tan poco en común que en vez de pasar de Burlington House a Chelsea parecía haber atravesado un océano. Snow se lamentaba de la absoluta incomunicación entre ciencias y artes, de que la vida intelectual estuviera dividida en dos partes que funcionaban sin mirarse y, en el caso de que se miraran, con incomprensión y a veces con desprecio. Bien, parafraseando a Yanis Varoufakis, se hizo popular hace unos años, él hablaba de economistas. Dos premios Nobel, uno de física y uno de literatura, son perfectamente capaces de llamarse analfabetos el uno al otro. El literato porque el físico no ha leído lo que él considera que debería leerse como básico, y el físico porque el literato no tiene conceptos que él considera esenciales. Que ambos tengan razón o no depende de dónde pongamos el listón del concepto de cultura. Bueno, la última mitad de la conferencia de Snow ha envejecido mal, pero hace también referencia a la incomunicación entre lo que él llama científicos puros, ciencias básicas, y la ciencia aplicada. A partir de la conferencia se levantó cierta polvareda y la idea siguió siendo debatida. Yo llegué a este tema hace tiempo, por pura curiosidad, a través de un libro editado por John Brockman en el año 95, que se titulaba ya La tercera cultura. En este libro, aparte de insistir en la separación de ciencias y artes, proponía una llamada tercera cultura, todavía sigue siendo, me adelanto, un animal mitológico, en la hipótesis de que esta fusión permitiría ideas nuevas que superarían a las que se proponen de forma independiente. El problema es el libro. El libro está organizado en capítulos donde intelectuales, vamos a ponerlo entre comillas, describen sobre temas propios, se supone que intentando comunicar con el otro lado. Brockman reunió a figuras destacadas, Dawkins, Wood, Margulis, Gell-Mann, Pinker, Penrose, Jay Gould, Minsky, pero todos menos uno eran científicos. La excepción era Daniel Dennett, que es filósofo y buen conocedor de la ciencia. El libro me dejó un poco decepcionado porque no entendía qué pasaba. Luego lo entendí. Lo que hizo Brockman fue olvidar lo que Snow proponía, comunicar entre ciencias y artes, e inventar, ya estaba inventado, pero la divulgación, es decir, la comunicación entre ciencias en este caso y la sociedad en general. No es un cambio menor y no es lo mismo, no es la solución. Pasaré ahora a comentar mi idea sobre por qué tenemos esta comunicación difícil. Bueno, creo que hay un factor esencial. Os comento, que no me oyen mis hijos, mi primer examen en la universidad fue un desastre. Un 1,5 bajo, me dijo el profesor. Pero sí recuerdo la pregunta, era una única pregunta. Cambios de sistemas de referencia en espacios vectoriales. Todavía no tengo muy claro lo que es. El caso es la palabra o el concepto sistemas de referencia. Cuando hablo con gente de letras, filósofos especialmente, que son tolerantes a las barbaridades que digo, encuentro que el primer problema no es el vocabulario, sino una cosa que podríamos llamar metalenguaje. Las palabras aparentemente significan lo mismo, pero en la realidad no. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de referencia son distintos. Sobre todo a partir de la formación de bachillerato, nos hemos formado, en mi caso, leyendo ciencia, a lo mejor algo de filosofía de la ciencia, hablando preferentemente con gente de mi gremio. Los de artes hacen lo mismo y acabamos teniendo algo que podríamos llamar redes cognitivas ligeramente distintas. Esas redes cognitivas me gusta pensar como en conceptos unidos por relaciones y a cuya estructura da sentido un modelo parcial o general que lo explica. La consecuencia es que cuando hablo estoy pensando en una persona en concreto, y hablamos de realidad, de verdad, de verificación, de conocimiento, no estamos hablando de lo mismo. En nuestras cabezas estamos hablando de cosas diferentes, a veces ligeramente diferentes, a veces muy diferentes.
Entonces, si imaginamos esa pregunta que me hicieron en matemáticas de sistemas de coordenadas, de sistemas de referencia, nuestro concepto el concepto de ciencias de prueba está en coordenadas distintas del concepto de letras. El tema es que, claro, tenemos que saber ver desde la perspectiva del otro. Tenemos que coger ambos sistemas de referencia e intentar encajarlos, intentar superponerlos e intentar que las diferencias entre los nodos, entre las relaciones, sean, si no iguales, al menos compatibles. La clave para una comunicación eficaz, sabemos todos que necesita un sistema de referencia similar en el que lo emite y en el que lo recibe. Si no se produce, llega la confusión, la frustración y, al final, el aislamiento. Brockman, en un artículo del 2005, se aventuró a organizar una reunión entre literatos y científicos en Cambridge. Y cuenta el asunto en 3 líneas. Conservo un vivo recuerdo del acontecimiento. La reunión fue un completo desastre. Artistas y científicos tenían pocos puntos en común sobre los que mantener un debate. La primera diferencia, por tanto, que veo para la incomunicación son los sistemas de referencia, esos conceptos que son diferentes en un campo y en otro. Y hay otro sistema, creo, hay otra causa. La ciencia integra continuos mecanismos de autocorrección. No podemos hablar en ciencia de nada que no sea, al menos potencialmente, objeto de verificación. Todo lo demás es pseudociencia, mitología. ¿Por qué es esto así? Porque el conocimiento que buscamos adquirir no es para alcanzar la verdad, que es un concepto que no me gusta mucho, es nada menos que para contribuir a comprender el mundo. Las artes no hacen esto, las artes no comprenden el mundo, no es necesario, de hecho es negativo para ellos. Las artes no tienen el método científico, sea lo que sea tal cosa. Las artes lo que hacen es crear mundos. Crean mundos nuevos, crean escenarios en los cuales nosotros nos incorporamos y tal vez la diferencia entre buen arte y mal arte sea la respuesta del espectador al lograr integrarse en esos escenarios. La ciencia provee conocimiento para comprender el mundo y las artes proveen experiencias para vivir otros mundos. La cuestión clave es que los dos objetivos y las dos metodologías no se oponen, deberían complementarse, aunque científicos y artistas sigamos empeñados, como decía Brockman, en mirarnos gélidamente a través del abismo. La tercera cultura, ¿dónde está hoy? Bueno, parece que hemos hecho más caso a Brockman que a Snow. Y esto es el reconocimiento, creo yo, de un fracaso. No hemos sabido comunicarnos. A veces yo creo que no hemos querido comunicarnos. Ni siquiera entra en nuestros objetivos la posibilidad de comunicarnos porque consideramos que puede ser algo completamente inútil. Al adoptar la visión de Brockman, empezamos a divulgar. La divulgación ha empezado en ciencia hace muchos años, pero últimamente, en los últimos 10, tal vez 15, ha tenido una explosión innegable. Recordemos, la divulgación es transformar nuestro sistema de referencia, adaptarlo al sistema de referencia de la sociedad global. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que debemos hacer como universidad y por nuestra responsabilidad. Algunos de estos divulgadores han tenido un éxito enorme. Dawkins, biólogo; Diamond, geógrafo; Green, físico; Pinker, psicólogo; Penrose, físico; Wilson, biólogo; Sagan, astrónomo. A nivel nacional, también creo que asistimos a una, si no explosión, una cierta abundancia de programas de divulgación. Recuerdo cuando escribía esto Juan Luis Arzuaga, que tiene uno semanal y que además, aparte de paleontólogo, también es escritor. ¿Hay algo similar en la otra mitad del mundo, en las letras? Pues no estoy seguro. Creo que en algunos casos sí, y menciono la filosofía. Hay libros de divulgación filosófica, pero en otras ramas me parece ver una disociación, una brecha enorme en ciertas artes de vanguardia que yo creo que no buscan siquiera el comunicarse con la sociedad.
Bien, lo que sí comentaba, la filosofía, tenemos ejemplos Gardner, Cathcart, Klein, Gardner, Sabater, en el caso de España, Zamora, Sádava. Lamentablemente, ni ellos ni nosotros, ni científicos, ni filósofos o artistas, siguen ignorando la otra parte. Todos seguimos ignorando a los demás, lo que no lleva a ninguna fusión. Si fuera biólogo, diría que estamos compitiendo por un recurso, pero no estamos estableciendo ninguna colaboración ni simbiosis. Estamos compitiendo por la aceptación y comprensión social. Y la última parte, una página y media nada más, le toca a la universidad. El título es La universidad y la tercera cultura. El peligro del concepto que usamos continuamente de áreas de conocimiento no es que sea una categorización útil, lo es, sino que consideremos que es una categorización necesaria para el funcionamiento. La especialización ha sido obligada, ya que nadie es capaz de dominar un área, ni de estar al día en los avances de cualquier disciplina de cierta entidad. Pero eso no nos obliga al aislamiento, ni a la incomunicación, ni a la ignorancia con lo que hace el señor de al lado, el de la otra facultad o el del área vecina. No pensemos, escribo, que las universidades son por defecto baluartes sólidos y cohesionados del conocimiento. Imaginaos el edificio del conocimiento, vengo del Departamento de Expresión Gráfica, me imagino gráficamente las cosas, formado como un Lego, con piezas de Lego. Las piezas son de colores diferentes, diferentes áreas, ramas, pero están imbricadas, están encajadas unas con otras, en contacto estrecho. El resultado sería una universidad sólida, cohesionada y completa. No creo que esto sea así, tampoco creo que evolucionemos positivamente. La incomunicación entre ciencias y artes creo que se extiende poco a poco formando grietas entre estas piezas dentro de las mismas áreas incluso. Existen excelentes, magníficos microcampos de conocimiento, pero en cuanto se sale de ellos, muchos de nosotros somos completos analfabetos. ¿Qué soluciones tiene este problema? Pues no lo veo, sinceramente, lo siento. Haría falta una reflexión revolucionaria sobre qué somos y qué servicios debemos prestar, y yo creo que actualmente no la estamos haciendo bien. Haría falta un cambio radical en los planes de estudio, que cada vez están menos centrados en el saber integral, y sabemos todos que eso actualmente no tenemos ni la más mínima posibilidad de hacerlo. Como conclusión, tal vez nos falta curiosidad, tal vez nos sobra la presión que impide desarrollar esa curiosidad. Tal vez la competencia dentro de las universidades, la inseguridad en la carrera académica, nos llevan a buscar el camino de máxima eficacia, como las pardelas, como los pajaritos que iban todos más o menos por el mismo camino, sin caer en la cuenta de lo que nos perdemos en la periferia. ¿Tomará la sociedad civil la iniciativa? Cito aquí a unos colegas, la Sociedad Científica de Mérida, que está intentando hacerlo. Podría ser, pero es la universidad, en mi opinión, la que tiene que afrontar el problema y catalizar la reacción. Y finalizo con una cita acortada sobre el papel de la universidad en la sociedad. Es de Esther Dijkstra, creo, pionero en computación, premio Turing, y que he visto que fue citado también en una lección inaugural de hace unos años por el profesor Juan Hernández. Dice: la tarea de la universidad no es ofrecer lo que la sociedad demanda, sino lo que la sociedad necesita. Y ahí lo deja. A esto, añado yo, solo puede desarrollarse plenamente si asimilamos los objetivos de la tercera cultura y volvemos a una visión globalizadora de la realidad. Y, consecuentemente, somos un foco de conocimiento que contribuye a formar personas y sociedades íntegras. Gracias a todos por vuestra atención y paciencia.